Hubo un tiempo en el que los reflectores del cine mexicano no dejaban de brillar, las estrellas sonreían en la pantalla, los aplausos eran eternos, y todos pensaban que la fama lo curaba todo. Pero detrás de las cámaras, la realidad era otra. Silencios largos, miradas perdidas, voces que solo ellos escuchaban. Algunas de las figuras más queridas del cine de oro comenzaron a derrumbarse lentamente, arrastradas por la soledad, la presión y los fantasmas de su propio pasado. Y cuando la industria dejó de necesitarlos, se apagaron entre gritos que nadie quiso escuchar. Algunos terminaron en hospitales psiquiátricos, otros se quitaron la vida, y los que aún caminaban entre nosotros ya no eran los mismos. Hoy te contaremos las historias más oscuras del cine de oro mexicano. 8 estrellas que enloquecieron, y cuyos finales fueron tan trágicos como inolvidables. ¿Estás listo para ver el lado más triste y oculto de una época gloriosa? Comencemos. María Luisa Sea fue una de las actrices pioneras del cine sonoro mexicano. Su rostro angelical y su presencia firme la convirtieron en la compañera ideal de grandes galanes como Arturo de Córdoba y Pedro Armendáriz. Durante los años 30 y 40, su nombre era sinónimo de elegancia y talento. Pero fuera del set, su vida tomaba un rumbo muy diferente. A pesar de su éxito, María Luisa nunca logró encontrar estabilidad emocional. Se decía que era reservada, incluso en los ambientes más íntimos. Sus relaciones personales eran un enigma, y poco a poco comenzó a desaparecer de las portadas y los reflectores. Durante los últimos años de su vida, su imagen pública prácticamente se desvaneció. No daba entrevistas, no asistía a homenajes, y muchos comenzaron a preguntarse si seguía viva. Se hablaba en los pasillos del medio que su salud mental había comenzado a deteriorarse, que tenía episodios de aislamiento extremo, y que, en sus últimos días, vivía bajo cuidados especiales por crisis nerviosas. Nadie quiso confirmar oficialmente. Murió en 2002, en total discreción, sin homenajes, sin titulares, y sin que la mayoría de su público supiera que aún existía. Andrés Soler fue uno de los actores más respetados de la época de oro. Hermano de Domingo, Julián y Fernando Soler, fue quizá el más versátil y prolífico de todos. Participó en más de 180 películas, dando vida a padres severos, jueces imponentes y figuras de autoridad que marcaron generaciones. Pero detrás de su imagen fuerte, se escondía una vida solitaria. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y quienes lo conocieron decían que, al caer la noche, Andrés se encerraba en su casa y no salía por días. Vivía entre libros, películas viejas y una rutina monótona que escondía un deterioro emocional progresivo. Aunque nunca se confirmó que hubiera sido internado en un hospital psiquiátrico, la versión más conocida es que sus últimos años estuvieron marcados por una profunda depresión, agudizada por la muerte de varios miembros de su familia. Hay quienes aseguran que hablaba solo, que su carácter cambió drásticamente, y que en los rodajes finales ya no recordaba bien sus líneas. Sus compañeros decían que parecía vivir atrapado en una especie de neblina constante. Murió en 1969, oficialmente por una trombosis cerebral, pero en el gremio, se sabía que su mente ya había empezado a despedirse mucho antes. Jorge Mistral fue uno de los rostros más impactantes del cine de oro. Español de nacimiento, mexicano por decisión y actor por destino. Su mirada intensa, su voz grave y su porte elegante lo convirtieron en el galán perfecto de decenas de películas, desde dramas románticos hasta historias de redención moral. Pero tras esa imagen perfecta, la oscuridad ya había comenzado a crecer. En sus últimos años, Mistral se enfrentó a un deterioro físico y emocional progresivo. Se hablaba de enfermedades que lo consumían por dentro, pero también de un estado de ánimo cada vez más inestable. Los rodajes se volvían difíciles. Perdía el hilo, se ausentaba de los sets, y sus allegados notaban que ya no era el mismo. El 20 de abril de 1972, tomó una pistola y se disparó en el pecho en su casa de la Ciudad de México. Murió horas después en el hospital. Tenía 51 años. La versión oficial habló de depresión por una enfermedad terminal. Pero otras voces, más cercanas, aseguraron que había tenido brotes de paranoia y ataques de ansiedad, que lo alejaron de todos. Algunos incluso afirman que sufría delirios constantes y alucinaciones auditivas,
El galán que conquistó a toda una generación terminó huyendo de sí mismo. Ramón Gay fue un actor enigmático. Su rostro y su voz se convirtieron en íconos del cine de terror y ciencia ficción mexicano. La momia azteca, el vampiro, el tesoro de Drácula. Pero fuera del set, su vida era aún más perturbadora. Reservado, casi hermético, nunca se le conocieron relaciones públicas, y los rumores sobre su vida personal fueron siempre abundantes y peligrosos. Se decía que llevaba una doble vida, que frecuentaba círculos secretos del medio artístico, y que su rostro perfecto escondía una soledad insoportable. El 28 de mayo de 1960, Ramón Gay fue asesinado a tiros en plena calle. La versión oficial: un crimen pasional por una mujer, Evangelina Elizondo. Su exesposo, Salvador Lozano, lo habría matado por celos. Pero con el paso del tiempo, muchos comenzaron a cuestionar esa versión tan conveniente. Se empezó a decir que la verdadera historia tenía otra cara, un triángulo amoroso que no podía ser revelado públicamente. Que la relación no era por Evangelina, sino entre Ramón y Salvador. Que hubo amenazas, chantajes, y que el crimen fue el desenlace de un escándalo que debía ser silenciado. Y aunque nunca fue internado, se decía que Ramón Gay ya vivía perturbado, con crisis nerviosas, adicciones secretas y noches enteras de insomnio. Carlos Ancira fue un gigante del teatro y el cine mexicano. Respetado, intenso, perfeccionista. Su interpretación de El gesticulador en televisión y de El proceso de Kafka en teatro aún son consideradas legendarias. Pero a diferencia de otros actores, Carlos no tenía una máscara que lo protegiera del dolor. Lo sentía todo, lo absorbía todo y lo arrastraba a sus personajes. En los años 80, comenzó a alejarse poco a poco del medio. Algunos dijeron que era por problemas físicos, pero quienes lo conocieron más de cerca hablaban de una profunda crisis emocional. Se encerraba por días, tenía episodios de tristeza extrema. Su esposa, la actriz Seki Sano, intentó ayudarlo, pero el deterioro avanzaba sin freno. Falleció en 1987, oficialmente, por complicaciones respiratorias. Pero muchos aseguraron que ya no estaba lúcido en sus últimos meses, que hablaba solo, que confundía con la realidad, que su mente se fue apagando antes que su cuerpo. Miroslava no era solo una actriz, era un misterio envuelto en elegancia. Su acento extranjero, su belleza melancólica y su mirada triste conquistaron al público mexicano en películas como Escuela de Vagabundos y Ensayo de un Crimen, dirigida por Buñuel. Pero tras esa sonrisa delicada se escondía un abismo. Nacida en Checoslovaquia, huyó con su familia de la guerra y llegó a México cargando heridas invisibles. En el set, era perfeccionista, intensa, pero al apagar las luces, se quedaba sola. Nunca se sintió completamente aceptada, ni en el medio ni en la sociedad conservadora que no sabía lidiar con una mujer tan libre. El 9 de marzo de 1955 fue encontrada muerta en su departamento. Tenía apenas 29 años. La causa, suicidio por sobredosis de barbitúricos. En su mano, según algunos rumores, una fotografía del torero Luis Miguel Dominguín, su amor imposible. Miroslava murió joven, hermosa y rota por dentro. Lucha Reyes fue la voz que le puso lágrimas a la música ranchera. Su interpretación de La Tequilera o Ay, Jalisco, no te rajes, no solo marcó una época, marcó el corazón de México. Pero su vida fue cualquier cosa menos festiva. Desde niña, conoció la tragedia, abandono, abuso, pobreza y una salud física y mental quebrada desde muy joven. A pesar de su poderosa voz, sufría ataques de ansiedad, episodios depresivos y un desorden emocional que la hacía impredecible. En el escenario lo daba todo, pero en el camerino lloraba en silencio. Se casó varias veces, todas sin éxito. Tuvo una hija, pero la relación fue distante. El alcohol fue su única compañía fiel. El 25 de junio de 1944, se quitó la vida bebiendo una mezcla letal de barbitúricos y alcohol. Murió a los 38 años, sola, en un hotel de Ciudad de México. Lucha fue la primera gran voz femenina del género ranchero. Pedro Armendáriz fue uno de los actores más grandes de México. Alto, imponente, con voz grave y mirada de acero. Protagonizó María Candelaria, Flor Silvestre, La Perla e incluso dio el salto a Hollywood, participando en producciones como From Russia with Love, de la saga de James Bond.
Pero su carrera tuvo un giro fatal tras participar en la película The Conqueror, 1956, filmada en el desierto de Nevada, cerca de una zona de pruebas nucleares. Años después, fue diagnosticado con un cáncer terminal, al igual que varios actores y técnicos de esa producción. El diagnóstico lo devastó. Conocía el avance de la enfermedad. Sabía que su cuerpo se deterioraría rápidamente y no quería que el público viera así. El 18 de junio de 1963, Pedro se disparó en el pecho con una pistola mientras estaba hospitalizado en Los Ángeles. Murió con dignidad, como quiso, sin dolor, sin humillación, sin cámaras. Estas no son solo historias tristes, son advertencias, retratos de un sistema que aplaude cuando brillas, pero te da la espalda cuando caes. Si te conmovió este viaje por el lado más oscuro del cine de oro, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Conocías estas historias? ¿Cuál te impactó más? Y si quieres seguir descubriendo las verdades que la historia oficial prefiere callar, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en el próximo video. Esto fue Tiempos de Oro. Nos vemos pronto, en la próxima sombra.